Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional, presenta desde La Coruña, España, al pastor José Mera en Lo que dice la Biblia. Dios le bendiga, amados. Pueden tomar asiento. Damos gracias al Señor, ¿verdad?, en esta mañana, de poder estar en su presencia, de poder acercarnos a Él. Llevamos una semana, la semana grande de ayuno y oración, donde el Señor nos ha dado, yo creo que una gran victoria. Yo creo que la iglesia se ha esforzado mucho esta semana. Ya tuvimos la semana de oración mundial conjuntamente con todas las iglesias. Esta semana la hemos tomado para nosotros, para que Dios tomara nuestras vidas. Durante este año fue un año, ¿verdad?, de fortaleza, de lucha. Hemos estado hablando temas muy especiales, temas como el tabernáculo, temas como la Biblia es la palabra de Dios, temas como las dispensaciones. Y este año pues tenemos un desafío de seguir luchando y peleando la buena batalla. Hace un tiempo para acá que el Señor ha inquietado mi corazón a buscar y hablar de las profecías de los últimos tiempos, de lo que es los tiempos del fin, porque estamos viendo que se están levantando profetas por todas partes y hablan profecías según su conciencia, según su mente. Y queremos que en este año, hermano, quiero comenzar una serie de estudios sobre los tiempos del fin, comenzando desde Génesis 3:15 y mostrándole a la iglesia lo que la palabra de Dios dice, para que estemos firmes en estos últimos tiempos. Pero hoy quiero hablar de un tema muy especial, que es la ley de Cristo, la ley del amor. Y me van a perdonar, yo siempre me muevo bastante, y en esta mañana yo quiero que usted comparta conmigo. He escrito algunas cosas aquí, pero quiero que tenga sus Biblias. Y yo quiero que usted compruebe por sus Biblias las palabras que yo le hablo, porque yo no quiero que usted me crea a mí, sino que le crea lo que dice la palabra. Amén. Yo soy un hombre y cometo mis errores y mis defectos, como todos. Yo no soy perfecto como esos apóstoles y esos que andan por ahí diciendo que ellos tienen la ley en su corazón. Nosotros tenemos la palabra. ¿Aló? No se fíe de nada ni de nadie, y de mí, si no está escrito aquí. Compruebe con su palabra todo lo que dice, porque muchos se levantan conforme a sus concupiscencias. Yo quiero basar la enseñanza de hoy, ya le dije, la ley de Cristo, ley del amor. El texto que vamos a estudiar hoy, o vamos a poner como base, se encuentra en Santiago capítulo 2 y verso 8, que dice: si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. En una ocasión yo di una enseñanza sobre los 4 tipos de amor. 3 de los tipos de amor que he hablado es el amor humano y amores que hemos visto, pero me he quedado con el amor ágape. El amor de Dios, un amor que lo da todo sin recibir o esperar nada a cambio. En el día de hoy, amados, la verdad central que tenemos para escuchar hoy dice: la ley de Cristo, el amor,
debe ser lo que gobierna la conducta del cristiano. Nosotros los creyentes debemos estar gobernados por el amor de Dios. Tiene que ser el amor la base de nuestras actitudes, la base de nuestro crecimiento, la base de mi trabajo, la base de todo lo que yo quiera comenzar a hacer, debe ser el amor de Dios. Y vamos a describir, número 1, Cristo nos ordena amar. ¿Cuántos saben eso? Él nos da esa orden, y lo vamos a ir viendo poco a poco a medida que vaya desarrollando, en Marcos capítulo 12, verso 28. Marcos capítulo 12, desde el verso 28 al 31. Quiero desarrollar un poco esto para que podamos entender lo que el Señor nos quiere decir. Tenga su Biblia y léala. Dice el verso 28, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de los dos? Fíjense, en primer lugar tenemos un hombre que hace una pregunta. En aquellos días de Jesús, en aquellos tiempos, la diversidad de opiniones religiosas no es que hicieran una opinión muy bonita de Jesús, sino que cada uno meditaba y premeditaba la opinión para preguntarle y para tentarle en sus preguntas. Sin embargo, en esta ocasión, un hombre, aquí dice la palabra, lo leemos otra vez, acercándose uno de los escribas, le preguntó. Cuando escuchamos la palabra escriba o fariseo, muchas veces nosotros asociamos con mala gente. Y a veces vivimos de lo que asociamos, no de la realidad. Este muchacho se acercó con una buena intención a Jesús y le hizo una pregunta. Jesús le respondió, verso 29, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y sigue el Señor hablando en el verso 30 y dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Pero Jesús no se quedó ahí, sino que añadió un texto más para decirle, y el segundo es semejante al primero, ¿o no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Fíjese en lo que el Señor le acaba de decir a este hombre que preguntaba. Yo escribí algo aquí. ¿En qué se diferencia la pregunta del escriba a la de los demás religiosos? Marcos, lo podemos leer en el verso 28, verso 32 y verso 33. ¿Qué diferencia había de la pregunta de este religioso o de este fariseo a los demás? ¿Qué diferencias encontramos ahí? La pregunta que hace parece revelar un genuino anhelo por conocer la verdad. La afirmación que hace Jesús en el verso 24 indica que aquel hombre era sincero. Vamos a leer el verso 24. ¿Quién me lo lee por ahí? Entonces respondiendo Jesús les dijo, no erréis por esto, ¿por qué ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Como dice, Entonces respondió Jesús. verso 34. 34. Sí. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. ¿Cuál es la respuesta de Jesús hacia un escriba?
un hombre que conocía la palabra, reconoció que Jesús estaba diciendo la verdad y le dice, Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de los cielos. Y ya ninguno osaba preguntarle. La actitud que tenemos en el corazón con respecto a la verdad de Dios es la que determina el beneficio que recibimos. ¿Con qué actitud recibimos la palabra? Este hombre recibió con una buena actitud lo que Jesús decía. ¿Sí o no? Qué lindo cuando nosotros podemos recibir la palabra con un espíritu de mansedumbre. Yo creo, hermano, que en aquellos días de Jesús, yo creo que muchos escribas y muchos fariseos fueron salvos. ¿Usted cree eso? Yo creo que muchos que iban detrás de Jesús, que eran escribas y que eran fariseos, han escuchado la palabra, han aceptado la palabra, se han convertido y son salvos. Muchas veces nosotros asociamos las cosas y solamente por asociar las cosas cometemos errores. Leemos un texto bíblico, yo escucho muchos mensajes que leen un texto bíblico y de un texto bíblico hacen una religión en vez de leer el contexto. Estamos hablando del amor en el día de hoy, ¿sí o no? De la ley del amor. Y yo quiero, hermano, terminar esta enseñanza gozándome contigo en esta tarde. Cuando los enemigos de Jesús interpretaban la ley de Dios como un documento lleno de detalles acerca de la moral, este escriba tenía un sincero deseo de asimilar esta ley. En el verso 28 lo vemos. Todos le preguntaban de una forma y de otra. Si usted lee un poco antes, estaban hablando, ¿de qué estaban hablando? De la resurrección. Había una discusión en cuanto a la resurrección. Sin embargo, este hombre no discutió con Jesús. La respuesta de Jesús a este escriba fue: todos los detalles de la ley tienen como fundamento el amor. Lo hemos leído en el verso 29 al verso 30. Todos los detalles que tenga un creyente deben ser basados en el amor. ¿Por qué predicas? Por amor. ¿Por qué vas a la iglesia? Por amor. ¿Por qué ayudas a un hermano? Por amor. Si falta esa base, falta lo esencial. Porque la Biblia dice que Dios no tiene amor. Dios es amor. Y por eso hoy vamos a hablar sobre ese tema cada día, para que podamos entender y aplicar la palabra a nuestras vidas con nuestros defectos, nuestros errores. Este principio siempre ha estado con la ley. El Señor Jesús le estaba hablando en Deuteronomio capítulo 6 y verso 4. Todos conocemos ese mandato del pueblo de Israel. Este pasaje se conoce como el Sema de Dios, que a la vez viene del hebreo Shama, que significa oír. Jesús en una ocasión dice: mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué dice? Y las que escuchan mi voz me siguen. No hace falta empujarle, no hace falta obligarle. Cuando uno escucha la voz de Dios, no se esfuerza físicamente para hacer la voluntad de Dios, pero no hay que empujarle, no hay que animarle. Qué lindos son aquellos creyentes que buscan a Dios de corazón y le dicen: mañana tenemos vigilia, y aparecen todos. Pero aquellos que hay que decirle: mira, ¿por qué no vienes? Porque el Señor te va a bendecir. Hermano, aló.
Cuando uno dispone su vida para el Señor, la dispone por amor.